Hola queridos amigos, Huyen está realmente agradecida porque todos ustedes siguen aquí acompañándola en este camino. Les deseo un día lleno de alegría, de energía positiva y sobre todo de mucho amor. A veces la vida nos pone frente a pruebas inesperadas. La tormenta reciente se llevó con ella tanto esfuerzo. Incluso la casa que Huyen estaba levantando quedó dañada por la fuerza de la naturaleza. Ahora su familia debe enfrentarse a las pérdidas, a las dificultades que se acumulan y a la gran pregunta: ¿dónde estaremos mañana? ¿Cómo podremos seguir adelante para superar estos desafíos? Pero amigos míos, en lugar de rendirse, Huyen cree que cada tormenta es también una oportunidad para aprender a levantarse, a volverse más fuerte y a encontrar una nueva luz. Ella quiere invitarles a caminar junto a ella en este viaje, a escuchar esas historias, esos momentos de lucha y también esos destellos de esperanza pequeños pero profundamente valiosos. El camino que viene no será fácil, pero con amor, con fe y con la compañía de todos ustedes, Huyen confía en que su familia hallará un lugar firme donde sostenerse. Sigamos descubriendo juntos, porque lo más probable es que algo maravilloso nos esté esperando justo al final del camino. Después de la tormenta, todo a nuestro alrededor parecía convertirse en un cuadro de desolación. Nada quedó intacto. La casa nueva que apenas comenzábamos a construir no pudo resistir la furia de la naturaleza. Las tejas que aún no estaban aseguradas volaron las paredes, se agrietaron. Los campos y el pueblo quedaron bajo el agua, los cultivos destruidos, los árboles caídos. Ante aquella escena, Yode y Maya tuvimos que abandonar la idea de continuar levantando la nueva vivienda, porque quedarse allí solo significaba impotencia. Sin otra opción, decidimos volver a la vieja casa de D para buscar un refugio temporal. Teníamos la esperanza de que al menos nos ofreciera algo de seguridad frente a los días de lluvia interminable. Pero al llegar los tres quedamos paralizados, sorprendidos por lo que vimos. La antigua casa de D, que alguna vez estuvo llena de recuerdos, se encontraba devastada. El techo había sido arrancado por el viento. La mitad había desaparecido, dejando al descubierto las vigas desnudas bajo el cielo. En el interior, el suelo estaba inundado, las paredes húmedas y manchadas con un olor a moho que hacía el ambiente aún más sombrío. Los objetos estaban dispersos, algunos dañados, otros irreconocibles, como si el tiempo hubiera borrado la calidez que allí existió. D y yo nos miramos en silencio con una preocupación que las palabras no podían expresar. En sus ojos vi la misma inquietud que me pesaba en el corazón. ¿Dónde podremos hallar un verdadero hogar? Maya permanecía callada con la mirada perdida, reflejando la misma incertidumbre. Y sin embargo, incluso en medio de la ruina, comprendí algo. Aunque el techo hubiera volado, aunque las paredes se derrumbaran, seguíamos juntos. Esa presencia compartida era nuestra mayor fortaleza. La tormenta podía arrebatarnos lo material, pero jamás nuestra fe, nuestra unión, ni la esperanza de un mañana mejor. Quizás el camino para reconstruir el hogar será largo y arduo, pero estamos convencidos de que después de la tempestad, el cielo volverá a brillar. Y en medio de la destrucción, un nuevo comienzo nos espera. Después de los días de tormenta, al contemplar la casa destrozada, tanto D como yo, comprendimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. A pesar de las dificultades que aún nos esperaban, debíamos empezar a reparar todo, porque solo así podríamos continuar con la vida y encontrar un refugio seguro para los tres. D guardó silencio un instante y luego dijo con voz firme: creo que tenemos que arreglarlo todo. Si no lo hacemos, será imposible quedarnos aquí. Yo asentí con un nudo en la garganta. Sí. Esta tormenta lo ha dejado todo en ruinas, hermano. Él suspiró mirando el techo incompleto.
Necesitamos comprar más láminas para cubrir y limpiar bien la casa. Solo así podremos quedarnos, respondí con cierta esperanza. De acuerdo. Vamos ahora mismo antes de que vuelva a llover. Aquella breve conversación se convirtió en una promesa silenciosa. Minutos después, los tres de Maya y yo preparamos el viejo triciclo. En la parte trasera pusimos cuerdas y algunas herramientas. Cada uno tomó su lugar. Uno empujaba a otro, sujetaba y el otro animaba. Íbamos en silencio, pero en nuestros corazones latía la esperanza de ver renacer un techo donde refugiarnos. El camino hacia el mercado de materiales se extendía largo y sinuoso. A los costados, los campos aún estaban anegados, reflejando la luz del sol después de la lluvia. El aire fresco y el verde intenso de la vegetación parecían querer consolarnos tras la tempestad. Sin embargo, nuestros pensamientos pesaban. Bastarían unas pocas láminas para protegernos. ¿Cómo reconstruir la vida desde las ruinas mayas? Siempre callada rompió el silencio. Mientras estemos juntos, lo superaremos todo. Sus palabras fueron como una chispa de calor en medio del frío. Nos miramos y con un gesto leve comprendimos lo mismo. La tormenta podía arrancar techos y árboles, pero nunca arrancaría nuestra fe ni la fuerza de permanecer unidos. El triciclo avanzaba despacio, tambaleante en los charcos. Aunque el cansancio nos vencía en nuestros ojos, brillaba ya una nueva esperanza. Quizás la casa aún no estuviera completa, quizás el refugio fuera frágil, pero cada ladrillo y cada lámina que trajéramos de vuelta serían prueba de nuestra voluntad de seguir adelante. El camino no sería fácil, lo sabíamos. Pero después de la lluvia, el cielo siempre vuelve a brillar. Y con nuestras propias manos, levantaríamos un hogar más cálido y más fuerte que nunca. Al llegar a la tienda de materiales, Dee y yo escogimos algunas láminas nuevas, las acomodamos con cuidado en el carro y emprendimos el regreso. Durante el trayecto mi corazón se debatía entre la preocupación y una chispa de esperanza. Al menos ya teníamos en nuestras manos lo necesario para reparar el techo. Al llegar a casa sin necesidad de decir una palabra, comenzamos de inmediato. Dee, ágil y decidido, trepó hasta lo alto del tejado. Sus manos curtidas se aferraban a cada viga como si fueran parte de él, acostumbradas ya a los retos de la vida. Yo desde abajo levantaba una a una las pesadas láminas y se las iba entregando. Cada vez que alzaba la vista veía cómo el sudor corría por su frente, pero en sus ojos brillaba la firmeza de quien no se rinde. Poco a poco las láminas fueron colocándose en su sitio. Cada esquina se aseguraba con clavos que resonaban en el aire como un eco de resistencia. El sonido metálico se mezclaba con el canto de los pájaros y el soplo del viento, creando una extraña melodía que parecía decirnos la vida sigue aún después de la tormenta. Pronto ya no pude quedarme abajo. Subí junto a Dee y entre los dos nos turnamos para ajustar, sostener y reforzar cada parte del techo. El cansancio pesaba en el cuerpo, las manos dolían, pero la alegría de ver cómo el hogar recuperaba su forma era más grande que cualquier dolor. Lo cierto es que tuvimos suerte. La tormenta solo había arrancado una parte del techo sin destruirlo todo. Desde arriba, al contemplar la casa entera, me di cuenta de que aquella estructura vieja, aunque dañada, resistía igual que nosotros, frágil pero firme, golpeada pero aún de pie. Cuando por fin terminamos, nos dejamos caer en el umbral, respirando hondo, agotados pero satisfechos. El techo ya estaba completo, listo para darnos resguardo una vez más. Quizá el camino para reconstruir la vida aún sería largo y lleno de dificultades, pero esa tarde nos devolvió lo más valioso: la certeza de que mientras tengamos un techo bajo, el cual refugiarnos, habrá esperanza. Después de terminar de reparar el techo, fui a la cocina y serví un vaso de agua fresca para Dee.
Ambos nos sentamos en el umbral de la casa, aún jadeantes después de la jornada de trabajo. Afuera, las nubes negras seguían flotando, y de vez en cuando un viento frío recordaba que la temporada de tormentas aún no había terminado. D bebió un sorbo y con voz seria dijo: «Esta tormenta ha sido demasiado fuerte. Creo que tendremos que quedarnos aquí algunos días, esperar a que pase lo peor antes de regresar a tu casa y reconstruirlo todo». Asentí tratando de sonreír con calma. Sí, por suerte, aquí solo volaron unas pocas tejas y nadie salió herido. Eso ya es una bendición, hermano. Él me miró con el ceño fruncido, la preocupación reflejada en sus ojos. Sí, pero con este clima nunca se sabe. Tal vez esta misma noche vuelva a llover con fuerza. Mis pensamientos se nublaron. Llevaba días sin poder ir al mercado y la comida empezaba a escasear. Suspiré y confesé: «Con tanta lluvia no he podido salir. Estaba pensando en entrar al bosque mañana a recoger algunas frutas y llevarlas al mercado. Así ganamos algo y también tenemos que comer». D asintió sin dudar. «De acuerdo. El techo ya está seguro, así que mañana iré contigo. Será más seguro si vamos los dos». Sentí alivio con sus palabras. Pensé en Maya, la pequeña que nos había acompañado durante toda esta tempestad. Como sabía que después de la lluvia habría muchos mosquitos, decidí enviarla a la casa de la bisabuela. Verla alejarse tan frágil y a la vez tan valiente, me hizo desear que durmiera tranquila en los brazos cálidos de la anciana. Aquella tarde, D y yo comenzamos a preparar la salida al bosque. El camino estaba cubierto de barro y charcos que aún reflejaban la luz del atardecer. Sin embargo, dentro de nosotros brillaba una esperanza, la de encontrar peras silvestres frescas, vender algunas en el mercado y quedarnos con otras para alimentarnos durante los días difíciles que venían. Avanzábamos escuchando el crujido de las hojas mojadas bajo nuestros pies. El aire olía a tierra húmeda, un aroma fuerte y sereno a la vez. Miré de reojo a D, su figura firme transmitía calma y fortaleza. Entre tantas pruebas, lo que más agradecía era no tener que caminar sola. Quizás la tormenta volvería, quizá mañana nos aguardaban más desafíos. Pero en ese instante comprendí algo claro: mientras estuviéramos juntos, nada nos derrumbaría. Y quién sabe, tal vez en medio de aquel bosque profundo entre los árboles y la bruma, las peras silvestres no solo nos traerían alimento, sino también la señal de un nuevo comienzo. Chị với Tử Vi là em trai Liên Đô. Họ không chung máu mủ với nhau, và Linh thì luôn chê bai căn nhà ẩm thấp, bí bách, không có điều hòa và luôn tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của Tử Vi và Liên Đô. Người em trai Liên Đô thì rất là ngoan ngoãn, biết dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. Anh ấy biết rằng, em trai của Tử Vi biết rằng anh ấy còn bé nhưng mà luôn hiểu chuyện
và không muốn bố và chị gái phải phiền lòng. Vì vậy anh ấy luôn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo để mọi người khi bố và chị đi làm trở về thì luôn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì những công việc nhà đã được hoàn thành. Còn Linh, người con riêng của bà mẹ kế, thì luôn tỏ ra khó chịu và luôn muốn đuổi Tử Vi và Lindo ra khỏi nhà. Liệu rằng Linh và người mẹ của mình có nghĩ ra âm mưu nào để đuổi Tử Vi cũng như là Lindo khỏi căn nhà này không? Hãy cùng nhau đón xem nhé.